Nuestro tema de hoy es el transporte de carga y nos preguntamos, ¿a qué velocidad marcha este gremio, el gremio de los transportadores, por la pandemia? Nuestro invitado, Leonardo Méndez Agudelo, él es el director regional de la Federación Colombiana de Transportadores, Colfecar. Don Leonardo, muy buenas noches, bienvenido a Cero Coronavirus, el programa de la revista contraluzcucuta.co. Muy buenas noches, muchas gracias. Y como dice usted, aquí cuidándonos por todos los medios para evitar el coronavirus. Así es, don Leonardo. Pues le preguntamos inicialmente, ¿a qué velocidad han marchado ustedes? ¿En qué velocidad van ustedes con esto de la pandemia, los transportadores? Bueno, yo creo, o no creo, la realidad es el gremio que más se ha movilizado a pesar de las circunstancias de seguridad y de salud, porque si esto no hubiera ocurrido, no hubiera habido prácticamente el surtido de todo lo que es comestibles y materiales, se puede decir, a todo el país. Yo podía decir que inicialmente cuando empezaron las restricciones, que incluso suspendieron el cobro de los peajes, nuestra gente viajó en todos los sitios, especialmente aquí también del norte de Santander, porque nos podemos catalogar como uno de los departamentos que teníamos una reserva grande en cuestión de alimentación, productos lácteos, la tipo de carnes. Entonces, sí arrancamos o no tuvimos en cuenta los peligros que habían, lo que necesitábamos era cumplirle, primero que todo, a nuestros clientes, poderles surtir y llegar a tiempo con la mercancía, pero sí hubo una restricción bastante fuerte, porque había muchos generadores de carga que no producían, pero yo creo que llegamos a situarnos como de 100 en un 35% a nivel nacional, porque los puertos y todas las vías en su mayor parte estaban inactivas, precisamente protegiéndonos al ver la cantidad de fallecidos que ocurrían por esta pandemia. Pues Jorge Barney, los transportadores se han salvado de todo esto, de toda esta situación, y nosotros hemos tenido acá voceros de diferentes gremios. Hoy pues queremos hablar con don Leonardo acerca de lo que ocurre con ellos. Bueno, hay algo importante de que cuando empezó la pandemia, Colpecar, Pronorco, la Gobernación y la Alianza Logística Regional entablamos como un aliciente para, en coordinación con la Policía de Carretera y la Policía Nacional, de situar sitios de abastecimiento donde poníamos retenes, donde se le entregaban a los conductores guantes inicialmente, tapabocas y una porción de alcohol para que ellos tuvieran en su recorrido, y tuvimos un éxito bastante y logramos por 2 o 3 meses hacer intercalados estas donaciones o este apoyo que le dimos a los transportadores, dándole prácticamente como ánimo y energía para que ellos siguieran, porque incluso ni restaurantes habían. Se salía de Bucaramanga y no se encontraba ningún restaurante, o si se iba para la costa en su mayor parte también totalmente restringido. Entonces esto fue como una especie de aporte o de colaboración con ellos, dándole la seguridad, ya que ellos estaban exponiéndose también en las carreteras, la cuestión del tanqueo, donde también podían adquirir fácilmente el virus, pero ellos salieron prácticamente a defender el gremio y a hacerse presente, y a la vez también a producir, porque camión parado no produce flete. Entonces creo que hicimos y estamos haciendo una buena labor en cuanto a tener al país totalmente surtido. Don Leonardo, a propósito de la pandemia y de la salud de los conductores de los vehículos que prestan el servicio de carga a través de esta región y el resto del país, ¿tiene usted información de cuántos de ellos han resultado afectados por el virus? Bueno, a nivel nacional tuvimos hasta hace mes y medio aproximadamente unos 55 conductores en diferentes rutas del país, ruta del Pacífico, sea Buenaventura, Cali, Valle del Cauca,
tenemos lo que es Córdoba, Montería, a llegar al Atlántico y a llegar a Bolívar y también a Magdalena. Los conductores pues también estaban expuestos muchas veces cuando todavía no habían suspendido los peajes, pues al coger el dinero, pagar y posteriormente recibir los vueltos y los volantes de que pagaron el peaje, hubieron prácticamente 51 contaminados, pero aproximadamente unos 15 que fallecieron. Julián. Dice usted, don Leonardo, que un carro parado no genera flete. Entonces, ¿cómo hicieron para pasar todos estos días difíciles? Julián. Bueno, los carros de todas maneras no está viendo la imagen en este momento, pero de todas maneras lo que le comentaba, los conductores pues tenían también sus obligaciones en su casa, los compromisos también de alimentación. A ellos les tocó que salir a producir, pero teniendo los cuidados del caso en ese sentido. Aló. Sí. Qué pena, se había cortado, había leído la imagen, no sé si alcanzaron a escuchar la parte última mía. Sí, señor, sí. Y acá don Leonardo Marcela Rincón le escribe: don Leonardo, hombre que conoce y trabaja por el gremio del transporte. Alex Marina Ojeda Álvarez le dice: muy bien, don Leonardo. Y Hugo Espinosa también lo saluda. Ellos están conectados en este momento viendo este diálogo que sostenemos con usted. Saludes a todos, a Hugo, a Alex María, a Marcelita y a todos los amigos. De corazón, un abrazo y un saludo grande. Jorge Omar. Leonardo, y a propósito también de la misma situación por la que tuvieron que pasar ustedes en todos estos días y meses incluso, ¿se han podido cuantificar las pérdidas que ha sufrido el sector de los transportadores? Las pérdidas en este momento calculadas en millones de pesos, pero como cada regional tiene sus datos, se está acumulando, aunque se ha reactivado ya nuevamente y se ha empezado a reponer la pérdida, pero las pérdidas fueron bastante grandes, porque de todas maneras de aquellas caravanas que usted veía de 600, 700 carros en las carreteras, se redujo siempre a 150, 200 carros y fue aumentando progresivamente cuando se vio de que se podía proteger de la enfermedad y que a la vez se necesitaba la producción de esos conductores al volante para empezar a llevar productivo a su casa. También la cuestión del arriendo y muchos factores que eran prácticamente necesarios en el sentido de darle fuerza al conductor, y para mí todos aquellos conductores y propietarios de vehículos que no pararon su flota los podíamos llamar héroes, porque se esforzaron y le cumplieron prácticamente los que pudieron viajar, porque muchos carros también, como no habían talleres, las estaciones también eran escasas, entonces ese era otro factor para que ellos no salieran a viajar. Pero las pérdidas, el último dato que tuvimos durante los primeros 6 meses ascendió aproximadamente a unos 18,000, 25,000 millones de pesos. Estas pérdidas, don Leonardo, sin contar las ocasionadas por el cierre de la frontera. No, estamos hablando a nivel de lo que fue carga a nivel nacional, de lo de frontera. Pues tenemos un ejemplo que nosotros en el 2008, que teníamos el intercambio bollante con Venezuela, exportación e importación, llegamos casi a los 3.800 millones de dólares, y en el 2019, antes del cierre, que fue en el 23 de febrero, aproximadamente se movieron en lo que fue enero y febrero aproximadamente 12 millones de dólares.
el año anterior se habían producido 26 millones. Entonces, esto fue algo como una, dijera yo, una pérdida tan grande que no solamente estamos hablando del sector transporte, que el sector transporte depende muchos, los vendedores de minutos, los dueños de los hoteles, los dueños de los restaurantes, los dueños de lubricantes, los que venden lubricantes, los dueños de los que venden combustibles, y así sucesivamente es una cadena. Y hay algo más, la cadena más golpeada es la cadena que llamamos nosotros de coteros, son los aquellos que cogen el bulto del camión al hombro y del hombro lo llevan a las almacenadoras o a otro vehículo. Entonces, de esa gente aproximadamente dependen 5 o 6 personas. Ustedes deduzcan, aproximadamente unos 3.000 braceros que se salían a Corozal a esperar los carros, que se salían prácticamente al Zulia a esperar que los carros llegaran para ir a descargar. Entonces, toda esta gente le daba a uno, hablándolo así, lástima de ver de que necesitaban. Y muchas veces llegaba uno allá al lado, en el parque industrial donde tengo mi oficina, y ellos, don Leonardo, nos da pena, y quedaba arrocera Helves. Entonces, don Leonardo, regálenos, aunque sea para una librita de arroz, que hay que hacer, díganos. De todas maneras, fue una cuestión que golpeó a muchos sectores, el sector de aduanas, el sector de almacenadoras, el sector de comercializadoras, empresas de transportes, que habían 160 en el sector del norte de Santander, especialmente en Cúcuta. De esos eran prácticamente la mitad que eran de afuera, que cada empresa tenía aproximadamente 6, 8, hasta 10 funcionarios que tenían en la oficina, tenían en la parada, tenían también allí en el Escobal, y luego en Venezuela también tenían funcionarios. Entonces eso fue una hecatombe, fue prácticamente un golpe duro en lo relacionado con el transporte de aquí de frontera. Recuerden que teníamos un transporte de 7 de la mañana a prácticamente 5 de la tarde. Hubo en varias ocasiones que se suspendió el tránsito de los vehículos, tanto de Colombia hacia Venezuela y de Venezuela hacia Colombia, pero eran por 2, 3, 8 días. Ya después de esto completamos prácticamente año y 8 meses donde no ha habido prácticamente tránsito de vehículos, pero sí sabemos que por las trochas transita mucha mercancía no legal, pero como esto es el paso por los puentes, son los que están autorizados, puente Simón Bolívar y puente José Francisco de Paula Santander y el puente de la Unión en Puerto Santander. Eran los tres. Se hizo tiendita, el cual no se daba el servicio porque todavía no tiene las disposiciones del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, esto fue prácticamente un golpe donde nosotros duramos unos 8 o 9 meses trabajando de 7 de la noche a 11 de la noche en horario nocturno. Pasaban primero los carros venezolanos, habían días que pasaban 200, 300 carros, pasaban 12, 15 carros en la noche o hasta 20 en ambos sentidos, y producíamos de todas maneras, poco mucho se movía. Después del 23 se cerró prácticamente la frontera de los puentes y no volvió a haber movimiento de exportación e importación ni de vehículos con carga. Entonces, ¿qué pasó? Sorpresa, a los 3 meses de estar nosotros con la frontera cerrada, empezó la gente a llamarnos de Paraguachón. Paraguachón queda en la Guajira y Guarero queda en el estado Zulia. Entonces nosotros preguntamos, que tenemos videos donde se está trabajando sin ningún inconveniente, transitan los carros, incluso están trabajando en el horario nocturno, diurno y nocturno. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo? Si Paraguachón es la Guajira y Guarero es el Zulia, norte de Santander es Colombia y Táchira es San Antonio y Ureña y Puerto Santander, que es Colombia también, que pasamos allá a Orope, que era por donde llevaba el carbón hacia el lago de Maracaibo para su posterior despacho al ferrocarril. Toda la producción del carbono, aproximadamente un 80% del carbón que se producía en el norte de Santander, salía prácticamente por el puente Simón Bolívar y por el puente La Unión.
y entraban las exportaciones que eran productos derivados del polietileno, del plástico, por el puente de Francisco de Paula a Santander, o sea, por Ureña. Entonces todo eso se fue al pique. Entonces nosotros hicimos y solicitamos al gobierno y hemos estado teniendo reuniones con varios sectores de comercio, con cámaras de comercio y con sectores productivos del norte de Santander, mirando las condiciones a ver si se reabre la frontera nuevamente. Pero si ustedes ven los videos que yo les hice llegar, le decíamos a los amigos de Venezuela, bueno, el problema no es Colombia, porque Colombia tiene su aduana, tiene su Ministerio de Transporte, su ICA, todas las secciones que se requieren para hacer una importación o exportación, y ustedes fueron los que colocaron los contenedores. Por favor, den una muestra de que en verdad piensan y quieren lo mismo que nosotros, que esta hermandad y esta integración de muchos años atrás vuelva nuevamente a ser activa para la producción, tanto de ellos como de nosotros, pero hasta la fecha no hemos conseguido, hemos seguido insistiendo con el gobierno y esperaban, se decía que el 1 de octubre, y ahora que el 1 de noviembre, pero han habido como unos roces entre los dos gobiernos, pero de todas maneras la gente que era la que producíamos, porque en este momento estamos prácticamente inactivos y hablándolo en términos. Se le apagó el micrófono, don Leonardo. Le movió algo ahí al computador y lo apagó. Ya, entonces no sé si me alcanzaron a escuchar que en términos médicos venimos prácticamente desde hace un año, 7 meses, estamos en la UCI y estamos esperando que el gobierno de Venezuela, como un gesto de integración, retire los contenedores que los tiene en el puente La Unión Simón Bolívar, en el puente Santander y aún en el puente Miguel Antonio Páez, que es en el departamento de Arauca, que ustedes saben que el norte de Santander es el principal proveedor, y Arauca nos manda el arroz y otros productos. Entonces por ese lado también entrábamos a Venezuela. Entonces yo creo que seguimos insistiendo y esperando a mirar qué decisiones toman los dos gobiernos, pero seguimos con las cámaras de comercio de ambos países, los comerciantes, las aduanas, los agentes aduaneros, las almacenadoras y todo lo que tenga que ver con la frontera, a mirar cómo se reactiva esto. Es mucha la gente que está vinculada, Jorge Omar, a todo esto que tiene que ver con el transporte. Como lo ha expresado don Leonardo, pues no solo son los transportadores, no solo son los conductores o los dueños de las empresas los que se benefician con esta actividad económica, sino que paralelo a ello, pues hay un grupo de personas y de actividades que también están lucrando en la medida que esté funcionando el transporte, que los carros estén rodando por las carreteras. Con respecto a lo de Venezuela, ya nos ha dicho Leonardo, pues que ha hecho mucha gestión, pero ¿cómo ve usted el futuro de esta situación? ¿Cree que pronto se abrirán los puentes internacionales para que el comercio y el transporte de carga fluya en ambos sentidos entre Colombia y Venezuela? ¿O le echamos tierrita a eso? No, yo creo que hay que seguir insistiendo, porque esta integración, ustedes se acuerdan que pues en el año 98, 2002, 2008, 2010, era prácticamente un negocio comprar en Venezuela, traer para Colombia, o ahí nomás nosotros que estábamos ahí en la frontera, ir a San Antonio para la época de Navidad, traer todos los adornos navideños, ir a comprar el queso, ir a comprar el jamón. Había muchos productos que se compraba a un buen precio y de buena calidad. Entonces yo creo que sí tenemos que seguir insistiendo, porque yo vengo diciendo desde hace rato, no es iniciar nuevamente el transporte por la hermana República Bolivariana de Venezuela, sino mirar que Colombia a través de Venezuela va a mirar Mercosur. Venezuela tiene frontera con el Brasil. Entonces yo considero que si se lograran abrir la frontera, ya hay un acuerdo firmado
de pasajeros y de carga desde el 1 de agosto del 2014, que no ha estado en vigencia, se ha estado trabajando con permisos. Venezuela se retiró de la comunidad andina, hizo Colombia y Venezuela este acuerdo y se ha estado trabajando, se han venido renovando. Hay una cantidad, para mí, entre la frontera, entre lo que es San Cristóbal, lo que es San Antonio, lo que es Ureña y pueblos intermedios de Venezuela y aquí hay aproximadamente más de 600 vehículos que cruzaban la frontera diaria, que estaban prácticamente en San Antonio hoy y por la noche aquí en Colombia o viceversa, cargaban en Colombia y arrancaban, entraban a la almacenadora, viajaban toda la noche a llegar a Valencia, a llegar a Maracay, a llegar al mismo Caracas. Entonces esto es, para mí, es un mal necesario. Hay algo que yo siempre lo he dicho, hay tantas decisiones, tantos acuerdos con Venezuela, está la ley de fronteras, está la zona económica especial de exportaciones, acuerdo fronterizo Táchira, que si nosotros fuéramos militares con tantas decisiones, acuerdos que hay entre los dos países, mínimo seríamos mariscales. Aprovechemos todo eso que está de años atrás, que está inactivo, incluso se está trabajando con una nueva ley de fronteras, donde el gobierno está trabajando en esto porque sí le ve perspectiva y estos dos países, esa integración y esa hermandad, yo creo que así esté la frontera cerrada, tenemos que seguir trabajando porque esto es una cuestión, un derecho y un trabajo propio de no solamente de los que estamos aquí en Cúcuta, sino de los dos países. Entonces yo considero, vamos a seguir insistiendo porque esto es una realidad que se reactiva Cúcuta nuevamente en muchos factores, el sector de confección, el sector de calzado, el sector de medicina, el sector de materiales, el sector de alimentos, y lo mismo nosotros para llevar y traer, porque esto fue, como dicen, en años que se llegó casi a los 4.000 millones de dólares, entonces esto tenía que ser muy productivo y era prácticamente muy aliciente para ambos comercios de ambos países. Hugo Espinosa le pregunta a don Leonardo, en referencia con la seguridad en las carreteras colombianas, ¿qué porcentaje estimado se tiene registrado antes de la firma del acuerdo de paz y ese problema reflejado después de la firma de ese acuerdo? Bueno, la cuestión de los vehículos, la inseguridad en carretera, nomás arranquemos aquí en el norte de Santander. En el sector Zulia, Sardinata, Ocaña, lo que es el Catatumbo, por astilleros. Esto ha sido prácticamente el fuerte de la fuerza de las guerrillas, donde no solamente paraban los camiones, sino que los quemaban los productos. Entonces, hubo en esa época, antes de la cuestión de la paz y en la paz, actualmente ha habido una disminución, pero de todas maneras han seguido ocurriendo los asaltos, salen en ciertos sectores, salen en la cuestión de inseguridad en Nariño, en Putumayo, en Guainía, en los lados de Urabá, aquí en el norte de Santander. Hay muchos sitios que de todas maneras ha habido presencia de fuerza pública y reacción inmediata, pero de todas maneras cuando se les da la oportunidad, vuelan los oleoductos, prácticamente, ponen válvulas, como dicen, para sacar el producto y venderlo, refinarla, que sirve prácticamente para la refinación de la coca. Pero de todas maneras, la inseguridad sí ha disminuido prácticamente, considero yo, de este nuevo gobierno, ha descendido casi a un 60%. Los conductores viajan más seguros, hay puestos y hay acuerdos entre las empresas de transporte con la policía y el ejército, con equipos de comunicación, donde el conductor sabe que en tal sitio hay ese puesto y no esperar, pongamos, si ocurría algo en las cercanías de Ábrego, que llegara de Ocaña o que se mandara de Cúcuta a auxiliar a ese conductor. Entonces, ya en el momento se sabe cualquier necesidad o cualquier contrariedad que se presente en la carretera a cualquiera de los conductores. Un problema que a ustedes los afecta y en gran medida, don Leonardo, es el del combustible.
¿Esto tienen algún subsidio o han pedido que los ayuden? Bueno, nosotros como Departamento Norte de Santander, siempre el gobierno de muchos años atrás ha tratado esta zona de frontera con un precio especial, precisamente cuando estaba la frontera abierta, para evitar el traer gasolina de Venezuela de contrabando. Le dio un precio inferior al precio nacional. Muchas veces oscilaba en 2.000, 2.200, 2.500 y actualmente se sostiene eso. Entonces, incluso ahorita se voltearon las cosas. Siempre se traía combustible a coser del que el gobierno surtía, que aproximadamente llegaba a 10, 12 millones de galones para surtir el norte de Santander. El combustible de contrabando, ahorita se vio lo contrario ante la escasez de este producto en el hermano país. Se empezó a llevar de contrabando por muchas trochas, por muchos medios, pero de todas maneras el gobierno en ese sentido sí ha tenido un trato preferencial de darle un precio más económico al norte de Santander en relación con los combustibles. Permítanme, saludamos a Luis Jesús Botello, Reinaldo Fuentes, Manuel Andrés Torres y Andrés Junior, que están pendientes, están siguiendo esta conversación que sostenemos con Leonardo Méndez. Él es el director regional de la Federación Colombiana de Transportadores, Colfecar. Jorge Omar. Don Leonardo, para volver sobre el tema de la pandemia, si bien es una situación que no se ha superado, por el contrario, estamos asistiendo ahora a un resurgimiento de los casos. Aquí, por lo menos en la ciudad, hay datos que dicen que ha habido un incremento en los días recientes en el número de casos positivos y de casos hospitalizados, tanto en hospitalización general como en las unidades de cuidado intensivo. Bien. Le quiero preguntar es si la actividad del gremio transportador que usted está dirigiendo ya se ha retornado a la actividad por completo y 100% de los transportadores están rodando por las carreteras. Bueno, en el sector, en lo que es nuestro departamento, usted sabe que nosotros somos productores grandes de carbón, productores grandes de arcilla, producimos también mucha agricultura, tenemos buscando la ruta de la costa, estamos prácticamente precisamente en un proceso con la gobernación, con la ANI y otras entidades del Ministerio de Transporte, mirando cómo esta producción del carbón que se tiene calculada aproximadamente para este año en 3 millones de toneladas, lograr hacer un acuerdo. Estamos en un programa con la ANI y nos está acompañando el sector carbonero, sector arcilla, la gobernación y otros gremios con el fin del programa que iniciamos es Súbete al Tren. Es llevar todo el carbón producido desde el norte de Santander hacia el departamento del Cesar, en el puerto de Gamarra, en la estación férrea de los antiguos silos de IDEMA. Allí estamos mirando buscar a llegar a un acuerdo con la ANI y con FENOCO para lograr que estos fletes de la mercancía que producen en el norte de Santander, que va toda en exportación, carbón térmico, carbón coque y metalúrgico, para usted sabe que el carbón es el mayor productor, produce, como dicen, entradas al departamento. Entonces estamos en ese proyecto y el proyecto se llama Súbete al Tren. Es llevar la mercancía, tratar de que si por carretera, pongamos el directo, vale 100, tratar de despachar terrestre hasta Gamarra y de Gamarra férreo hasta Puerto Nuevo en Ciénega o a Santa Marta para su embarque de exportación, que se pueda conseguir entre 90, 92 o 85. Mirar que nos quede un margen de 12, 15 mil pesos en tonelada, entonces sería un margen rentativo. Entonces, por ahí estamos trabajando y se ve que en el sector de transporte del norte de Santander no ha parado en ese sentido. Estamos mirando que si logramos hacer el convenio, que estamos en conversaciones para coger prácticamente por intermedio de Pronorco, que es la promotora norte santanderiana de infraestructura para la competitividad, que es una entidad pública privada, vamos a mirar si logramos esto
pero a la vez también es mirar que no solamente sea llevar el carbón, tenemos que mirar, hablar con pongamos en el caso de Cerámica Italia y otros productores que traen materias primas y otros como en el caso con el caso del maíz y de otros cereales que se llevan hacia Santander, mirar a ver si los traemos por ferrocarril, ¿con qué fin? Que el conductor salga aquí 4 de la mañana, haga el recorrido, llegue a Gamarra, descargue, cargue. Si se va a las 3 de la mañana, la señora alcanza a echar el desayunito, almuerza por el camino, la mujer prácticamente le echa el almuerzo, viene a comer a la casa y estamos mirando que esto va a dar a la vez también el crear una empresa de transportadores, propietarios de vehículos, de empresas y conductores del norte de Santander, crear una empresa, una cooperativa, con el fin de que este trabajo que es del norte de Santander, las utilidades y su productividad quede prácticamente entre la gente del norte de Santander. Entonces, estamos trabajando en esto, como dicen, a marcha ligera, que consideramos que pronto para finales de noviembre tengamos ya este acuerdo con el Ministerio de Transporte y la ANI, con Pronorco y los carboneros y los demás sectores. También estamos invitando a La Palma para que sus abonos sean traídos por ferrocarril, sus productos de aceite y todos sean transportados también por nuestros vehículos para entregarlos al ferrocarril. Entonces, sí, prácticamente considero que si logramos seguir levantando movimiento, la gente aquí en el norte de Santander va a seguir trabajando y va a seguir prácticamente viajando, porque tenemos prácticamente nuestra producción del carbón en su mayor parte para seguir prácticamente transportando hacia la costa. Don Leonardo, usted es el gerente de Pronorco, de la promotora norte santandereana de infraestructura para la competitividad. ¿Cuál es el objetivo que se persigue al crear esta promotora? Ante el cierre de la frontera con Venezuela en el año 2015, el sector carbonero sacaba su producto hacia Puerto Santander, de ahí lo llevaba a Orope y desembarcaba hacia los puertos del lago de Maracaibo, con una tarifa de casi un 60% más económica que el despacho directo hacia la costa por camiones. Entonces, ante el cierre de la frontera, el sector carbonero y otros sectores, la misma Palma, la Arcilla, miraron de que tocaba que buscar y se empezó a trabajar en el 2008 y se logró conseguir que el norte de Santander, sin tener río, tuviera un puerto sobre el río Magdalena y se tuvo la licencia por intermedio por Magdalena en el puerto de La Gloria. Se buscaba que las dos vías, la vía Ocaña, nos conectara con Gamarra, la vía de la Yea Astilleros con Tibú, a salir a Convención, El Carmen, a La Mata para llegar al puerto de La Gloria, que allá fue donde se hizo toda la diligencia. Desafortunadamente, después de conseguir la licencia en el 2013, se entró en receso y se perdió la licencia o fue archivada. Pero entonces, ante la vista, la idea era que el norte de Santander volviera a recuperar ese puerto, en el puerto de La Gloria, y mirar condiciones para, por la vía Ocaña, echar todo prácticamente lo producido del norte de Santander hacia Huachica. De Huachica a Gamarra son 12 kilómetros, 9 a los filos de Idema. Entonces ya fue cuando vino la oferta de la ANI, que los antiguos filos de Idema pertenecieron muchos años al Ministerio de Agricultura. Esto que duró casi 30 años abandonado. Tiene línea férrea, tiene bodegas inmensas, son 10 hectáreas, tiene báscula. Entonces estamos en ese proceso de llegar a acuerdos, pero todo depende de la cantidad que le podamos garantizar a la gente de la ANI, los 2 millones de toneladas al año, o sea, 170,000 toneladas aproximadamente mensual. De ahí, de los filos de Idema, Santa Marta, una locomotora puede transportar 100, 120 vagones de 60, 70 toneladas, o sea, arrastra entre 4 a 6,000 toneladas del total. Entonces, por eso que yo les comentaba anteriormente sobre la necesidad de crear una empresa del norte de Santander para hacer rotativo, y no solamente la producción, sino la producción y a la vez tener
trabajo para nuestra gente. Jorge Omar. Perdón, no te oí. Don Leonardo, es vital para el desarrollo de la actividad de ustedes como transportadores el estado de las vías. El corredor vial para sacar los productos hacia la costa, usted nos dice que es por la carretera a Ocaña y de ahí pasa a los municipios del Cesar y pues se van a utilizar las ayudas que está dando el gobierno ahora a través de la ANI. Pero hacia Bucaramanga, ahora mismo, con la construcción de la doble calzada, pues entonces hay muchos frentes de trabajo. ¿Esto está lesionando de alguna manera el transporte que ustedes desarrollan? Porque se dificultan los pasos, hay obras, entonces se retiene el transporte y las horas se prolongan. Hoy, por ejemplo, que un bus estaba durando hasta 9 horas el tránsito entre Cúcuta y Bucaramanga. ¿Cómo están sorteando ustedes esta situación? Bueno, quiero aclararle, yo me encuentro en Bucaramanga hoy. Ayer hice el trayecto que era, perdón, el 12 que fue el lunes, que era día festivo y era como si fuera un día normal. Salimos 11 de la mañana en un carro, 3 personas y llegamos 6 de la tarde. Hay demoras, hay aproximadamente unos 15 sitios donde se está trabajando, donde hay demoras de 15 a 20 minutos, media hora. Entonces, ¿qué ocurre? Si vamos a gastar 8 horas para ir a Bucaramanga y vamos a gastar 5 horas para bajar a Huachica, pues todo el mundo dice, yo no me voy por la vía Bucaramanga, utilizo la vía Ocaña, que hay sectores o tramos que están en muy mal estado, pero ya el gobierno ha ido por intermedio de Invía, he notado que están trabajando en ciertos sectores de la carretera Ocaña, y la idea es que tengamos unas buenas carreteras G4, 4G, perdón, con el fin de que podamos ser competitivos, porque en tanta curva que hay, vamos detrás de una mula y no se puede andar sino a 30, 40, cuando en realidad lo que se requiere para tener un transporte productivo es unas buenas carreteras y el factor tiempo y el factor combustible. Eso se consigue teniendo unas buenas carreteras. Hay unas perspectivas grandes del gobierno en relación con el Catatumbo. El gobierno quiere dotar prácticamente la región del Catatumbo, lo que es Acarí, lo que es Tibú, el Carmen. Se fue la luz. Ahí estamos viendo. ¿Sí? Bueno, entonces, hay una buena inversión y uno de los compromisos cuando inició el gobierno del señor presidente Iván Duque, ese fue el compromiso que le pidió a la ministra al día siguiente de haber bajado el a Tibú, que por relación la carretera Tibú, el Tibú, Convención El Carmen, La Mata, a buscar los puertos con el fin de no solamente llevar lo que producimos aquí en el norte de Santander, sino lo de Tibú, y si tenemos prácticamente buena infraestructura, buenas carreteras, se va también a beneficiar el campesino, el productor, porque todos sus productos van a salir en buenas carreteras a tiempo y van a poder venderlos también a buen precio. Entonces yo considero que todo hay que seguir insistiendo en el plan del gobierno. Mira que ya el puente Mariano Ospina Pérez ya fue aprobado el diseño, ya se sabe que se iniciaba ahorita a finales de octubre la adjudicación y se ofreció según los acuerdos con la ANI de que para prácticamente el primer semestre del año 22 tiene que estar en servicio tanto el puente y tiene que haber mejorado la carretera desde Atalaya al Zulia prácticamente Sardinata y trabajar al Alto del Pozo, trabajar a Ábrego, llegar a Ocaña, ya llegar al Cesar por Río de Oro, a encontrar ya la Ruta del Sol y buscar los puertos. Y esa obra, don Leonardo, la del puente, justamente, ¿qué opinión le merece a usted? ¿Si es así como debe hacerse, como lo propuso la ANI, o tienen algunos reparos? Bueno, la solicitud o el deseo de todos era tener un puente de 2 carriles subiendo, 2 carriles bajando, pero desafortunadamente el puente se hizo de un carril bajando
de 11,50 más o menos de ancho sobre el 5,60 que es el que tiene actualmente, donde va a haber un carril bajando, subiendo, va a haber también paso para peatones, y el puente Zulia, desde el año 50 fue construido, este quedará como una cuestión de turismo y paso peatonal. Entonces, duramos 7 años pidiendo eso y lo aprobaron. Entonces, yo creo que en los diseños está hacer un puente adicional cuando ya esté ya construido lo de los 4 carriles, hacer el otro puente más abajo o al lado del que se está haciendo. Este va a quedar un poco más abajo de donde está, con el fin de, no se pudo hacer la variante de Zulia, pero yo considero de que ya teniendo esto, pues a lo menos hemos avanzado, porque si parábamos esto que ya estaba avanzado, que ya estaban los estudios, todos los planos aprobados, entonces íbamos a tener otros 7 o 10 años y este puente no resiste. Se ha establecido un control de paso a paso de vehículos que muy poco se controla, que es aproximadamente para 20 toneladas. Muchas veces se mandan 2, 3 vehículos que llevan 35 toneladas o 20 toneladas cada uno. Es un peligro que se nos caiga el puente, una tragedia. Entonces, yo creo que ya con este compromiso ya se sabe el presupuesto, que son aproximadamente 23,000 millones de pesos, y tenemos el puente de 2 carriles, ya están aprobados los planos, ya la adjudicación del contratista, todo eso está adelantado. Entonces yo considero que tener esto para mirar prácticamente de pronto un decaimiento o de pronto un accidente del puente que cueste vidas humanas, vehículos, entonces que trabajen en esto y seguimos con la lucha, porque nosotros somos insistentes como buenos norte santanderianos y conseguimos nuestros objetivos, pero tenemos que seguir luchando. Jorge Omar. El tema de los peajes, don Leonardo, ¿están ustedes satisfechos actualmente con el costo de estos pagos que tienen que hacerse para transitar por las carreteras del departamento y en general del país? Bueno, los peajes son unas tarifas establecidas por los administradores. Cada sector tiene, esto lo tuvo San Simón, hoy en día ya lo tiene Invía. Son tarifas a nivel nacional que se aprueban, depende la capacidad o la clase de vehículos, automóviles, de camiones medianos, va prácticamente aumentando hasta llegar a los de 5 ejes, pero de todas maneras, ahorita con la cuestión se dieron de cuenta que duró una etapa bastante difícil, ahorita están reactivando la cuestión de los peajes, de los pesajes de los camiones, y eso prácticamente al transportador mediano lo va a perjudicar mucho, porque son trayectos que estos vehículos vienen con un tonelaje autorizado, pero se han agrandado con el fin de que pueda resistir el peso, pero entonces al llegar a la báscula se puede presentar inconvenientes, que creo que entra a partir de mañana ya, porque estaban en la cuestión educativa. Entonces estamos peleando con Envías y ya nos dijeron que era con la Superintendencia de Transporte. Entonces estamos solicitando por intermedio de Pronorco, en la Alianza Logística Regional y en el mismo Colpecar y el sector de volqueteros, que son muchos los que trabajan y transitan, sobre todo el pesaje del anillo occidental, porque incluso el de Corozal antier que pasé, estaban arreglando las vías. Entonces yo considero que sí, es prácticamente un costo que debería de reconsiderarse, pero a la vez lo que ellos dicen es que con ese producido es que se tienen carros auxiliares, grúas, el mantenimiento de la misma vía para evitar que hayan prácticamente trancones porque se cayó el pavimento. Entonces yo considero que es un costo que afecta el transporte y tenemos que seguir discutiendo con el gobierno a ver si conseguimos, así como se consiguió la excepción de un combustible barato, mirar a ver si los peajes, que el peaje aquí en el norte de Santander no hay ya en Santander, que es el de Picacho, pero sí pusieron esta zona de peaje de los carros para mirar el transporte local, y eso nos va a afectar bastante. Entonces seguimos insistiendo en conseguir
con la señora ministra y con el superintendente de transporte para mirar una concesión, a lo menos mientras que arreglan las carreteras, para que los vehículos puedan transitar sin tanto obstáculo en las carreteras y pueda prácticamente ya cargar su peso. Entonces estamos en ese proceso. Don Leonardo, la presidenta de Colpecar, Nidia Hernández Jiménez, dijo recientemente que en diciembre se volverá al nivel de carga del 2019. ¿Sí es cierto? ¿Sí será posible? Sí, porque están abriéndose los puertos. Buenaventura, que es por donde entra casi el 50% de la carga que se va hacia el exterior o que viene al exterior. Se abre Cartagena, se abre Barranquilla, se abre Dibuya, en Puerto Bolívar, en La Guajira. Entonces yo creo que estando todos los puertos marítimos, como dicen, produciendo, entonces volvemos nuevamente a la cantidad de carga que se movía, y por eso es que usted ve, a conocer de las circunstancias, las concesionarias están dando muchas condiciones para entregar los vehículos con un plazo más largo y con cuotas más bajas. Entonces yo considero que sí se le da una perspectiva, y es que el país tiene prácticamente, si tiene buenas carreteras, tiene prácticamente buena productividad. Entonces consideramos que sí, que para el año entrante vamos a tener la misma productividad del 2019 y hasta de pronto la podemos superar. Pues esa es una buena noticia, Jorge Omar. Pues sí, porque se reactiva toda esta actividad y como hemos dicho, pues hay muchas otras paralelas al lado del transporte como tal, de la carga. Usted me mencionó, don Leonardo, al inicio de la charla, un problema social que tenía que ver con las personas que se encargan de descargar y de cargar los camiones. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de prestarles alguna ayuda, algún auxilio, y qué sabemos de ellos, cómo la están pasando actualmente? Bueno, generalmente ellos llegaban a las empresas de transporte o salían hacia ambos lados, hacia el caso del peaje de Corozal o hacia el Zulia. Entonces, cuando ya empezó la cuestión de que ya no llegaba carga, pues ellos ya no venían a los sitios porque sabían que no había camiones. Pero ocasionalmente, no le voy a decir que fue una cuestión de continuidad, esporádicamente se ayudaba a los que podamos en el sector del parque industrial, que uno conocía, que ahí hay varios productores de alimentos, distribuidores. Entonces ya lo conocían a uno y había aquella confianza, ¿no? Pero algo que haya sido estable o permanente, no. Ocasionalmente y contadas ocasiones. Don Leonardo, ¿qué es el transporte multimodal? El transporte multimodal es la integración terrestre con el férreo y el fluvial. O el fluvial a llegar a los puertos, o el férreo a llegar a las estaciones del ferrocarril para embarcar en camiones hacia destino, hacia origen o destino. Por eso se llama transporte multimodal, porque se pueden utilizar los 2 o 3 medios de transporte, se integran para conseguir mayor volumen de cantidad movida y más economía en los fletes. ¿Y qué beneficios tienen los transportadores de Norte de Santander con este tipo de transporte? Pues lo que te contaba inicialmente, como tenemos la producción de los productos nuestros, que es el carbón, la arcilla, entonces vamos a tener vamos a crear la cooperativa de transporte para los transportadores, para los dueños de vehículos, conductores, incluso para los mismos braceros, porque el carga del carbón se utiliza mucho la banda transportadora, la grúa, las palas. Entonces yo considero que va a haber trabajo para todo lo que sea aquí el norte de Santander, teniendo esta flota. Entonces ahí ya vamos a utilizar el transporte multimodal. Arrancamos con carretera al puerto de Gamarra, a la estación primero, y a 3 kilómetros está el puerto fluvial. Y si nos vamos por el Catatumbo, vamos a salir a La Mata, ahí a 21 kilómetros encontrar el puerto de La Gloria. 6 kilómetros antes encontramos también la estación
del ferrocarril del puerto de La Gloria. Eso estaba prácticamente abandonado, pero de todas maneras la idea es habilitar para darle la vía a toda la gente del Catatumbo para movilizar sus productos o moverlos por vía fluvial que vengan desde los puertos hacia por río, y de ahí llevarlos por carretera a todo el Catatumbo, y lo mismo se va a hacer con Ocaña. Jorge Omar, ya como para despedir a don Leonardo. Las situaciones que más que se han hecho durante la pandemia es el desempleo, y que creció en un porcentaje muy importante. Hay muchas personas con los brazos. ¿Cree, don Leonardo, que el sistema transportador va a generar más empleo y va a contribuir al departamento y en todo el país? Sí, pues, mira, hay algo que de pronto no mencioné. No solamente con la pandemia hubo muchos carros que salió de servicio porque le dañó el motor, se le dañó la caja, el dueño no tenía para mandar a arreglar esos vehículos. Entonces, el que tiene uno o dos carros tuvo inconveniente, el que tiene tres, pues los tres no se le dañaban. Entonces, estando ya todos esos carros nuevamente viajando, entonces se va a reactivar la economía y va a haber productividad para los propietarios, y en los conductores van a tener prácticamente su empleo, porque se van a necesitar más camiones para mover la carga de la producción, para aumentar la economía no solamente en el norte, sino a nivel país. Y miremos que si se da lo de Venezuela, vamos a mirar nuevamente comunidad. Recuerden que Colombia está todavía en la comunidad andina, donde está Ecuador, donde está Perú, donde está Bolivia, está Colombia. Venezuela y Colombia tienen un tratado aparte, pero vamos a mirar cómo pasamos a Mercosur y viceversa, cómo viene de Mercosur a Venezuela y especialmente aquí a Colombia, para intercambio de productos industriales, de productos comestibles y de todo lo que produzcan ellos allá, como también nosotros para mandarles allá. Bueno, pues don Leonardo. Bien. Don Leonardo Méndez, gerente de Pronorco y además director regional de Colpecar. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber conversado sobre todo esto que tiene que ver con el transporte, con la carga y con la relación colombo-venezolana que por intermedio de este gremio. Muy gentil por haber estado en Cero Coronavirus, el programa de la revista Contraluz-Cúcuta.co. No, muchas gracias. Yo creo que ustedes también por intermedio de este medio debieran prácticamente acompañarnos en la cuestión de la cuestión de frontera, de solicitud, porque no hablamos de vías terciarias, como es la carretera Pamplona-La Lejía. La Lejía se arranca hacia Arauca, se sigue a Presidente, se llega a Málaga, se llega a Bucaramanga, de Málaga, Cerrito Málaga, se sigue a Suatá, se llega a Duitama, a Tunja. Tenemos prácticamente muchos medios de comunicación y tenemos carreteras secundarias como es la de los pueblos del occidente, tenemos Santiago, tenemos Salazar, hay muchas carreteras, tenemos incluso la cuestión de ahí el Zulia Aurimaco, que es por donde saca parte del carbón. Entonces tenemos la vía Puerto Santander, tenemos muchas vías, tenemos otra vía que sale de Quinácota al Diamante. Todo eso es lo que tenemos que pedirle al gobierno, atención a las vías principales, secundarias y terciarias, para que el agricultor, el campesino, el hombre prácticamente que está en las veredas pueda cultivar y que sus productos no se le van a dañar porque no hay medios. Le tenemos que seguir insistiendo que ustedes nos apoyen. Nosotros seguiremos pidiéndole al gobierno, la gobernación está muy metida y acompañándonos en esto. La alcaldía también está interesada en la cuestión de la infraestructura. Entonces, entre todos, tenemos que hacer un norte más grande. Gracias. Pues que así sea, don Leonardo, sí, que se haga ese norte, que se haga esa confluencia de fuerzas para que todo salga bien. Muchas gracias, muy gentil, don Leonardo, y buena noche.
Buenas noches, cuídense, cuiden los suyos y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, igualmente para usted, don Leonardo. Y nosotros nos quedamos aquí para saber o para preguntar qué tiene Yamit hoy. Pues hoy hay un asunto interesante para tratar con Rafael Yamit, que ya vendrá. Tenemos, Jorge Omar, que la extorsión en Colombia se ha reducido en 27%. En el 2020 se han registrado 4.800